Bueno, decía que iniciamos las sesiones de esta tarde, que son las sesiones quintas, que van a versar sobre diplomacia y protocolo. Contamos con la presencia de Alfredo Rodríguez, de la Universidad Camilo José Cela, que es profesor de esta universidad y director de la revista Compé. Y también contamos con Isabel Amaral, que es la presidenta de la Asociación Portuguesa de Estudios de Protocolo y en máster en Relaciones Internacionales. Os damos la bienvenida a los dos y tenéis la palabra, empezando por ti, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mala hora, lo sé. Me he apuntado 3 cositas en una mini chuleta para que no se me olviden, porque siempre se me olvidan. Uno va directo al grano y se olvida decir lo más importante, que es agradecer a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y a la directora, a la presidenta, a la organizadora de este congreso, la doctora Sánchez, en esta que de alguna forma también es mi casa, porque en ella estudié el primer ciclo de Historia, el diploma de Estudios Avanzados en Relaciones Internacionales y ahora soy alumno del máster de Diplomacia de Política y Democracia de esta universidad, o sea que de alguna forma me siento en mi casa. Aquí cerquita he dedicado innumerables horas a terminar mi doctorado a lo largo de estos últimos años. Así que muchas gracias a la UNED y a mi amiga Lola. Y de alguna forma también tengo que pedir disculpas por varios motivos. Primero, por mi intermitencia en venir aquí. En la universidad privada lo que tiene es eso, que, bueno, como en la pública, que o trabajas o no te pagan, ¿no? Entonces, tengo clases y tengo que compaginarlas con estar aquí. Me gustaría estar aquí más tiempo, pero he tenido que ir y venir, y de hecho cuando acabe esta ponencia, este conjunto de ponencias, me tengo que ir a otro sitio. También tengo que pedir disculpas por no hablar de protocolo. A pesar de la mesa que se llama Protocolo y Diplomacia, o Diplomacia y Protocolo, yo no voy a hablar de protocolo. Lo siento de veras. No he engañado a nadie. La doctora Sánchez lo sabía y, de hecho, lo que hay puesto es diplomacia de cumbres, los grandes eventos en las relaciones internacionales. Los grandes eventos en las relaciones internacionales. ¿Qué le vamos a hacer? En esos eventos hay protocolo, claro que sí. Hay ceremonias, muy pocas. En algunos casos hay ceremonias, pero muy pocas. En la Cumbre de las Américas hay alguna ceremonia. En la Cumbre Iberoamericana, depende de qué país, hay alguna ceremonia inaugural. Y, por supuesto, las ceremonias de recepción, bienvenida y despedida de los jefes de Estado y de Gobierno que se presentan en esas cumbres. Pero lo demás no hay ceremonia. Hay eventos, hay almuerzos, comidas, cenas, reuniones bilaterales, multilaterales. Hay producción, hay organización, hay oficiales de enlace, hay comunicación y hay protocolo, porque hay prelación en una mesa redonda, cuadrada o en unas butacas en los espacios internacionales. Pero prácticamente no hay protocolo más allá de eso. Y, por último, voy a pedir disculpas por pertenecer a la Universidad Camilo José Cela. Lo siento. Mis más humildes disculpas. Dicho lo cual, ya mi chuleta me sobra y ya puedo seguir con mi ponencia, que es lo que de verdad a ustedes les interesa. El que yo sea de una universidad u otra les interesará menos. Pero, insisto, mis disculpas y las del director de mi grado. Soy profesor del grado en Protocolo y Organización de Eventos, profesor de Relaciones Internacionales, de Proyecto Fin de Grado y de Exposiciones Comerciales. Y me siento muy orgulloso de eso. Bien, pues como decía, les propongo para el día de hoy un menú, si esto funciona. No funciona. Ahora funciona. Un menú, un esquema de presentación que se compone de hablarles de qué son y qué características tienen las grandes cumbres, las cumbres internacionales, de dónde vienen, cuál es su procedencia. Les podía decir que del origen de los tiempos, pero estaría mintiendo. Las había en el origen de los tiempos, lo supongo que sí, yo no estaba. Pero los libros dicen que sí. Hay un libro magnífico de un tal Reynolds que se llama Cumbres, que se lo recomiendo. Les habla, es profesor de todo eso. Yo quiero ir un poco más allá de Reynolds, porque él lo trata desde el punto de vista político y el punto de vista que nos exige el Congreso y que yo les quiero presentar a ustedes y que yo presento a mis alumnos es otro muy diferente. ¿De dónde vienen? ¿Qué actividades hay en una cumbre? Para que se den ustedes cuenta, para demostrar de alguna forma más o menos científica. En la ponencia escrita es un artículo científico que estará a su disposición en cuanto la organización lo quiera. Ahí está todo más hecho científico, aquí es más de hablar, ¿no?
Y luego, finalmente, la complejidad de la organización, que se les escapará. Se lo digo por experiencia. He participado en cumbres como delegado, como de alguna forma colaborador de la organización, Cumbre Iberoamericana de Salamanca, como delegado en la cumbre de la OTAN de Riga o en la cumbre de la OTAN de Estambul. Y en el plano más del segundo nivel, del segundo escalón de cumbres, que no son cumbres, como veremos ahora, pero que se le parecen mucho, pues que contribuí como coordinador de oficiales de enlace en Sevilla en 1994 en la reunión informal de ministros de defensa de la OTAN y tuve el inmenso placer de dirigir el equipo de organización de la reunión informal de ministros de defensa de la OTAN de Sevilla en el año 2007. Un trabajo que verán bastante complejo. Ese es el menú que les propongo y empezando por el principio hablemos de qué son las cumbres y un poco de perfil de qué características tienen. Si la ponencia, si me enseñara el moderador el cartel de se acabó el tiempo, si solo durara unos instantes, les diría que la conclusión que quiero sacar para ustedes hoy es que es una reunión muy compleja, lo sé por experiencia y posiblemente, y aquí hay gente que estaba en mi equipo en aquel momento y lo saben también por experiencia, muy compleja, es un modelo de diplomacia distinto. De hecho, viene de alguna forma a pervertir la diplomacia clásica o la diplomacia tradicional, la de representaciones permanentes bilaterales, las embajadas, las largas negociaciones, las hay también, pero ahora, desde una serie de circunstancias de las que vamos a hablar ahora, las cosas han cambiado. Los grandes líderes mundiales ya no necesitan intermediarios para tomar decisiones. Es más, en muchos casos prefieren no tener intermediarios. Las toman de tú a tú, mirándose a los ojos y decidiendo sobre la mesa o llamándose por teléfono. Luego, de alguna forma, opacan, con perdón, la diplomacia clásica. No es así, estoy exagerando, evidentemente. Y por último, la última conclusión que quiero sacar, antes de retirarme ya, es que pone en juego muchas disciplinas de la organización de eventos, lo siento, de la organización de eventos, en las cuales también hay protocolo, sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Qué es una cumbre? Pues eso que ven, lo alto de un pico de una montaña. Pero en el plano oficial en el que estamos hablando, podríamos hablar de una cumbre empresarial también, pero el que nos trae aquí es la cumbre, digamos, más o menos oficial, no es otra cosa que una reunión de jefes de gobierno o jefes de Estado con carácter ejecutivo, con poder ejecutivo, el presidente de la República Francesa, no el rey de España, que no tiene poder ejecutivo, sí el presidente del gobierno español, que sí lo tiene, en las que de forma bilateral o multilateral se reúnen con una serie de objetivos. Claro, lógicamente, ¿no? Se reúnen para poner solución a los problemas del mundo, a los problemas que le atañan en cada momento. Desde de carácter conflictos bélicos, intereses sociales, intereses medioambientales, los objetivos de desarrollo del milenio, etcétera, etcétera, intereses políticos, intereses económicos. De intereses económicos tenemos decenas, absolutamente colapsado el proceso de cumbres, sobre todo el Consejo Europeo. Se reúne cada 2 por 3, su mínimo son 4 veces al año, y en los últimos años esas 4 veces al año las consumen en la primera semana de enero. Es una exageración, pero poco más o menos. Así que eso es una cumbre, ¿no? ¿Son importantes? Claro, sin duda. De unas grandes cumbres, casi sin pensarlo, nacieron pues las Naciones Unidas, creo que pone ahí, ¿no? Sí, Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, el preludio de nuestra querida o no tanto Unión Europea actual, que también nació en una cumbre, y así sucesivamente. El inicio del deshielo de la Guerra Fría se produjo en una cumbre, veremos en cuál muy brevemente, o la paz entre Egipto e Israel también se firmó y se produjo en una reunión en Camp David. Tal vez algún día también se produzca la paz en Oriente Medio. No lo veremos ustedes y yo, pero quizá nuestros nietos o bisnietos algún día lo vean, ojalá. Pero será, sin duda, del desarrollo de una cumbre como la que se intentó hacer en Madrid o las muchas que se han intentado también en ese escenario de Camp David. Una cumbre en la que se reúnan unos líderes para aportar soluciones a un verdadero problema, como es este o como son muchos otros, ¿no? Yepes dice que la llamada diplomacia de cumbres es la modalidad de la multilateralidad. La multilateralidad empieza en 2. Luego una bilateral también es multilateral, muy extendida y de gran vitalidad en nuestra región.
Y eso pervierte también la diplomacia de cumbres. ¿Cuál es su región? Pues, bueno, es América, el continente americano. El continente americano completo. No me refiero a Sudamérica, a Centroamérica, América Caribe o a Norteamérica. Me refiero al continente americano. Aunque la proliferación de grandes cumbres en la actualidad se da mucho más en el Centro y Suramérica que en Norteamérica. De ellas tenemos pues la SICA, la CAN, yo qué sé, todas esas que ven ustedes, Mercosur, y también tenemos foros regionales que conocemos más. ¿Son cumbres? Sí, pero se les conoce más como foros regionales, como por ejemplo el Grupo de Río, el descendiente del Grupo Contadora, el Grupo de Apoyo a Contadora, la Cumbre Iberoamericana, nuestra Cumbre Iberoamericana, que sufraga en gran medida España y que tiene una Secretaría General Iberoamericana, en España es nuestra, pero es un foro en el ámbito internacional iberoamericano. La Cumbre de las Américas o la cumbre, la famosa ALCUE, América Latina, Caribe, Unión Europea, que recientemente se ha vuelto a reunir. ¿Es una proliferación? Sin duda alguna. Hay más. En el fondo es un modelo de diplomacia, como les decía. Es un modelo de diplomacia que consiste en ¿qué? Pues como la diplomacia tradicional, exactamente lo mismo, pero vis a vis. Es en el fondo un diálogo entre Estados, sin duda alguna. Con una peculiaridad, que además de Estados, las circunstancias actuales convierten a otros actores de la vida en general, ustedes y yo también, en actores de la vida internacional. Y también cobramos nuestro pequeño protagonismo en este tipo de cumbres, lo que les hace incluso más difícil de organizar como eventos, también en la agenda política, sin duda alguna. De tal forma que esos nuevos actores se ven reflejados, por ejemplo, en la cumbre del G20 de Francia del año 2011, cuando invitan a los grandes gurús informáticos y a los grandes gurús hackers, que no se dejan fotografiar porque no les interesa, Bill Gates sí, otros no, a que les cuenten qué problemas hay con esta red social que tiene muchas ventajas, pero también aporta muchos inconvenientes. Por ejemplo, el que una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. Eso las redes sociales nos lo ponen, cualquier memo dice una chorrada, muchas veces, y al final esa chorrada y ese memo se convierten en rey y en verdad. Redes sociales. Luego, estaban preocupados los líderes del G20 en cómo solucionar ese problema. Australia, G20 de Australia, de ahora, de Brisbane, de 2014, que tiene unos grupos, el B20, el C20, el L20, el T20 y el Y20, y algunos de ustedes dirán, ¿pero de qué está hablando, no? Pues fácil, del Business 20, del Civil Society 20, del Labour 20, del Think 20, del Youth 20. Negocios, sociedad civil, trabajo, pensamiento y juventud, la sociedad civil. Yo no soy tonto, ya sé que esto cuenta lo que cuenta, pero están. La globalización, la telecomunicación, las nuevas tecnologías, de alguna forma y en alguna medida nos han dado voz en esas cumbres. Están, hay que organizarlas. Estamos hablando del punto de vista organizador. Están ahí y hay que organizarlas. Y otros canales. El G20 se organiza mediante 2 canales, Canal Serpas, Canal Finanzas. Bueno, pues se reúnen también ellos y intervienen en la vida económica. El Canal Finanzas lo componen los ministros de Economía y los directores de bancos de los distintos países, que también se reúnen en estos entornos. Bien, pues para ir abundando en esto, algunas características, pues es compleja y de larga preparación, se lo digo por experiencia, en mi pequeño nivel, es compleja, muy compleja y de larga preparación, 1 año, en el que prácticamente la gente dedicada a ello duerme lo mismo que he dormido yo esta noche, es decir, nada. Con altas medidas de seguridad, con diversidad de culturas, y esto lo hace específico y muy concreto. Cuando uno organiza una reunión de la OTAN, se encuentra con 28 países europeos, no somos iguales, bueno, 28 países europeos no, 28 menos 3 países europeos, 2 norteamericanos y 1 a caballo entre Europa y Asia, que es Turquía. Eso es un mundo de culturas. Nosotros no pensamos igual que un francés. Los franceses no piensan igual que un inglés, ni mucho menos, ni que un alemán, ni que un americano, pero mucho menos que un turco. Pero si a eso le añadimos el diálogo del Mediterráneo y invitamos a los países del Mediterráneo, nos encontramos con culturas árabes, que piensan absolutamente distinto. ¿Y cómo organizas una comida entre ellos? ¿Cómo sirves alcohol? ¿Cómo no lo sirves? ¿Cómo se sientan? Compleja. Y si a eso le sumas Rusia y Ucrania, les estoy poniendo el caso que vivimos 2 compañeros y yo
en Sevilla en 2007, pues tenemos una amalgama de países a los que hay que dar cabida en una mesa redonda o en una mesa cuadrada de comedor y sentarles en una reunión, convencerles de nuestras posiciones y darles de comer, y hacer actos sociales, y servir o no servir copas, etcétera, etcétera, ¿no? Diversidad de culturas, multiculturalidad. Mucha presencia de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en el fondo, no se engañen, las decisiones están tomadas antes, meses antes o semanas antes. Al final lo que importa de todo esto es la comunicación, por eso se invita a tantos. Y, por supuesto, atención a esas delegaciones que asisten. Así que esas son algunas pocas de las características. Podríamos estar hablando un año del tema, ¿no? Pero por ir poniendo coto a esta ponencia. ¿Por qué cumbre? Pues Reynolds, en el libro que les he mencionado, dice que por el reunir a los más altos dirigentes de determinados países, a los altos mandatarios, también apunta que por la dificultad de alcanzar acuerdos. Y yo apuntaría un tema más que me ha tocado vivir y que lo conozco y que es por los temas que se tratan, no solamente por la dificultad de lograr acuerdos. El G20 no se reúne para discutir el precio de la bombona de butano, se reúne para discutir, otra cosa es que lo hago bien o mal, sobre problemas del gas, del ambiente, del no sé qué, de lo que sea, pero no de la microeconomía, sino de la macro. Luego los temas son de alto calado, ¿no? Así que ese es un poco el motivo de llamarse cumbre. Bien, avanzando. Les prometí hablarles de dónde vienen. Pues vienen de mucho tiempo atrás, pero no nos engañemos, las cumbres realmente empezaron a ser cumbres como tal, las cumbres modernas, en el Congreso de Berlín de 1978, en donde una serie de países y dos imperios se reunían para decidir el futuro de los Balcanes. Es curioso, el futuro de los Balcanes, ¿no? Ahí estaban Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, están en todas las salsas. El Imperio Otomano ya no existe, Turquía, y el Imperio Austrohúngaro, que es lo que por ahí quedan restos en la zona de Hungría. Se reunían en ese congreso que dice Reynolds que es el precursor de las cumbres modernas, que se celebró gracias a la técnica, al ferrocarril, y eso ya nos da un avance de por qué en el siglo XX cobran más valor. Se reúnen gracias a que existe un medio de transporte que facilita el encuentro entre grandes líderes, que si no, no van, ¿no? 30 días de negociaciones, 20 sesiones plenarias, y de ahí nace el Tratado de Berlín, que da lugar al nacimiento de Rumanía, de Serbia, de Montenegro, y después, años después, de un país llamado Bulgaria, como reinos en aquel momento independientes. Bien, hasta los años 30 del siglo pasado, ¿dónde estará ese siglo?, no se generalizaron. Precisamente por eso, porque era muy difícil trasladarse, pero sobre todo por dos motivos concretos, por motivos de seguridad y por prestigio. Los de mi edad, yo tenía 15 años cuando se murió, pero recordarán a Franco que el tío no salía a ningún sitio por prestigio, bien o mal entendido, yo no entro, pero no salía, ¿eh? Que me vengan a ver a mí, que para salir ya hizo venir a Hitler a Hendaya. En fin, esas cosas, ¿no?, que tienen los dictadores. Los dos dictadores. Bien, seguridad y prestigio. Se generalizaron gracias a ese medio de transporte tan bonito que es el avión. El primer jefe de Estado, el primer ministro en aquel momento, que salió a una cumbre utilizando un avión fue Chamberlain, cuando fue a visitar a Hitler en una serie de conversaciones que dieron posterior nacimiento de otra cumbre entre 4 mandatarios de las que vamos a hablar. Pero a raíz de eso, de poder estar en cualquier sitio, oye, presidente Rajoy, vienes a la final de la Copa, acércate por mi despacho ya que vas a venir y charlamos, medio de transporte, se generalizan este tipo de reuniones y de alguna forma se banalizan. Se hacen noticia por los medios de comunicación. En un primer momento se hicieron noticia interesada. Los gabinetes, la fontanería de los jefes de Estado y de Gobierno lanzaban ellos a los medios los mensajes que querían. Hoy día ya es distinto. Ya los medios se buscan la vida para dar ellos sus propios mensajes. Unas veces los que le interesan al Gobierno y otras, en la mayoría de las ocasiones, todo lo contrario. Así que en el siglo XX, en ese siglo del odio que hemos vivido la mayoría de los aquí presentes, o todos, se generalizaron por culpa de la Guerra Fría, entre otras cosas, por culpa de la proliferación de los conflictos. El siglo del odio ha tenido conflictos de todos los colores y los hemos vivido. Yo por lo menos he vivido algunos en Balcanes y en algún sitio posterior,
y por culpa de la proliferación de armas de destrucción masiva, para poner coto a lo que ellos habían creado, las armas de destrucción masiva. Eso hizo que en el siglo XX esas cumbres se hicieran cada día más contundentes. La primera noticia que aparece en medios de comunicación es en la revista Time sobre la conferencia de Yalta de 1945. Dicen que el padre de la palabra, dicen Whitehead y Barahona, que el padre de la palabra fue Winston Churchill cuando habló de esa conferencia de Yalta diciendo que era un parlamento en la cumbre, ¿no? Porque lo había dicho Churchill en una conferencia. Vamos a establecer un parlamento en la cumbre de las naciones. Ya hablaba de cumbre. Después el mismo Churchill empleó el término en otras varias ocasiones, de las cuales las más famosas fueron en Edimburgo, en un discurso en el que se iba a reunir con la Unión Soviética en la cumbre, o en el 53, ante la Cámara de los Comunes, en la que hablaba de la voluntad de paz en la cumbre de las naciones. O sea que Churchill, de alguna forma, se considera el padre de esta palabra. Y de ahí se propaga el término, sigue apareciendo en la revista Time, parece que era recurrente en este sentido y sigue hablando de ese mismo término. Bien, esas cumbres que les he dicho, las 6 famosas cumbres del siglo XX, aunque ha habido muchas más, empiezan por la cumbre de Múnich, en la que una serie de dirigentes se repartieron los Sudetes, bueno, no, se repartieron no, se la dieron a Hitler, en lo que se conoció como la traición de Múnich, se reunieron Hitler, Chamberlain, Daladier y Mussolini. Esta es la cumbre a la que sus preparativos y sus reuniones previas, Chamberlain fue él a ver a Hitler en su avión. La conferencia de Yalta entre Churchill, Roosevelt y Stalin para la declaración de la Europa liberada, para empezar a ir sacando la cabeza de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, del segundo gran fracaso europeo del siglo pasado. La cumbre de Viena entre Kennedy y Khrushchev, al final desata la crisis de los misiles de Cuba y de alguna forma la guerra del Vietnam, o sea que aquella tuvo consecuencias totalmente negativas. La reunión entre Nixon y Brezhnev en Moscú en el año 72, en un intento no logrado de descongelar la Guerra Fría, o en Camp David entre Carter, Menachem Begin y Anwar el-Sadat, del que salió la paz en Egipto, o por último la gran cumbre entre Reagan y Gorbachev, en el que se empieza de verdad a echar agua caliente sobre el hielo de los dos bloques. Y hielo que vuelve a nacer, que está empezando a florecer en los últimos meses. Grandes cumbres, muy rápidamente, ¿no? Algunas las hemos dicho, ahí las tienen. No las voy a mencionar para no ocuparles demasiado tiempo. Ahí tienen cumbres de todo tipo, clase y condición, pero hay más. La proliferación de la que hablaba Payet en su escrito llega a las Américas con diversas cumbres indígenas, alternativas de los pueblos, cumbre amazónica, en fin, de los pueblos indígenas, y una que les sonará mucho, ¿no? El ALBA, esta famosa cumbre que hacen de vez en cuando los países del entorno bolivariano y que de alguna forma reclaman América para Bolívar, para Simón Bolívar, que está muerto, por cierto. No se han dado cuenta. Proliferación del término. Eso devalúa el valor del término. Cada vez que hay una cumbre, si los jefes de Estado y de Gobierno se dedican a reunirse cada 2 por 3 en la cumbre europea, las cumbres europeas ya son como chicles. La gente el jefe de Estado compra el billete de metro, se llega a Bruselas y se vuelve por la noche o al día siguiente. O sea que pierden un cierto valor. Entonces se preguntarán ustedes, ¿para qué sirven? Yo también. Yo he llegado a una conclusión, después de estudiarlo con un poco de detenimiento, y es que son un evento mediático, son de consumo para medios de comunicación política, es para lanzar mensajes al exterior. Nos reunimos, pero si tenemos todos estos medios, ¿para qué necesitamos vernos a la cara si tenemos medios que nos comunican los unos a los otros en multiconferencia y por un precio irrisorio? Pues por esto y por esto, por la foto, por los mensajes, porque así reúnen a los medios de comunicación y les tienen a su disposición para dar mensajes, que compran o no compran, eso ya es problema de los medios, pero la venta es esa, en esencia. Hay otros motivos, estoy simplificando desde luego, pero básicamente es eso, ¿no? Y además, esa proliferación se da como consecuencia de la evolución de los temas. Antes eran temas de carácter político, de o me das los Sudetes o invado Checoslovaquia, o monto el pollo, luego lo monta, a pesar de los Sudetes, pero esa era la base de la cuestión. Después aparecen temas de carácter político, de carácter económico, social, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa es lo que ha hecho que esa proliferación pierda mucho sentido y de alguna forma esté perdiendo valor incluso para nosotros, que ya antes era una noticia que hubiera una cumbre, una cumbre europea, un Consejo Europeo, y ahora ya, pues bueno, pues es otro más, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Uno más. Y paso a eventos. Actividades en una cumbre, muchísimas. Protocolo poco o mucho, ceremonias muy poquitas, inauguración, despedida, si la hay. En la OTAN solo ha habido una inauguración un tanto protocolaria y ceremoniosa, el resto no se ha inaugurado nada, se ha empezado con una conferencia, punto. Así que actividades hay muchas. Las cumbres son grandes eventos internacionales. No son los grandes eventos internacionales. Un gran evento internacional también es los Juegos Olímpicos. Un gran evento internacional es, yo qué sé, los Juegos del Mediterráneo. O sea, no son los grandes eventos, son grandes eventos de la esfera internacional. Así que en esa esfera que nos movemos, yo insisto en que son instrumentos de la comunicación política. Rajoy y Merkel, el presidente Rajoy y la primer ministro Merkel o la canciller Angela Merkel se pueden reunir por teléfono y charlar. Claro que sí. Entonces, ¿por qué se van a ver? Pues primero, porque tomando un café las cosas se ven de otra forma. Y segundo, porque mirándose a los ojos se ve de otra forma. Pero tercero, porque hay comunicación. Congregan a medios de comunicación en una reunión interesante, ¿no? Así que esas características, esos eventos, hay que organizarlos teniendo en cuenta que son multinacionales, multiculturales y multirraciales. ¿Complejos? Mucho, sin duda alguna. De verdad, les aseguro que son muy complejos. Su organización implica una preparación. Hay actividades precumbre, generalmente de diplomacia pública, actividades que implican no solamente las de fontanería, de preparar agenda, sino las de preparar discursos. La OTAN lo hace muy bien antes de una cumbre o antes de una ministerial. Se dan conferencias, se hacen foros, se hacen sesiones, se reúnen a jóvenes, se les explica lo que es la OTAN. ¿Para qué? Para que la odien menos o para que la quieran más. Así que hay actividades precumbre. Luego está la cumbre en sí, que de por sí ya es un evento extremadamente complejo, como les voy a contar, ¿no? Y hay eventos paralelos. ¿Cuánto me queda? ¿Nada? Pero hemos empezado tarde, ¿no? Sí, bueno, un minuto. Voy rápido y poscumbre, ¿no? Así que, fíjense, todas las actividades que hay en una cumbre, inauguración, sesiones de trabajo, foto oficial, firma, eso hay que prepararlo. Hay más, cenas de trabajo, espectáculos culturales, descubrimiento de placa, perdón por la desfase, pero está hecho en Mac y trasladado a un PC y eso da algún problema, ¿no? Hay, por supuesto, hay ceremonias, recepciones y despedidas, actos de recepción, reuniones de trabajo de todo tipo que hay que preparar, plenarias, multilaterales, bilaterales, reuniones en sí que hay que producir. Eso nos nace, eso se hace y lo dirige el director del equipo de organización, sea quien sea, ¿no? Cumbres de todo tipo, actos sociales, eventos sociales, cenas, banquetes, bautizos, comuniones. Eso que está tan desprestigiado, pues también lo organizamos en un evento, ¿no? De este tipo. Programa de cónyuges, claro que sí. Almuerzos, cenas de trabajo. Actividades informativas, estas son las que más. Estas son sin duda las que más. Esa foto de familia es permanente en todas las reuniones. Y producción, montajes. Esto hay que producirlo. Lugares construidos, construcciones nuevas, algo que demuestre la imagen país. Y, por lo tanto, la producción, que ya estaba en el año 1520 en el campo del Ateladero, ya se preocuparon por la producción. Los grandes fastos no sirvieron para nada. En el 21 volvieron a entrar en guerra Francia e Inglaterra, pero en el 20 lo intentaron. Poco, pero lo intentaron. ¿Con qué? Con grandes fastos, con grandes eventos, lo llamaron ellos así. Y seguridad, actividades de seguridad. Para que no nos pase que un tío que se echa tomate rojo en la cabeza acabe de esa forma, ¿no? Actividades de diplomacia pública, de venta de la imagen país, actividades como conferencias o como imagen pública, que también es el logotipo, ¿no? Así que para terminar, lo complejo de este tipo de organizaciones viene de todo lo que hemos hablado y, en esencia, pues de que hay que hacer un proyecto, hay que elegir la sede, que es un trabajo muy complejo, hay que hacer preparaciones, reuniones, ejecutar la sede, y, sobre todo, explotar el éxito de forma informativa y mantener la cumbre viva durante un tiempo. Elegir un proyecto con todas estas cosas, todos estos trabajos de transportes, de logística, de restauración, de
de sanidad. Todo eso hay que prepararlo. Esos son eventos que hay que preparar. Así que ya concluyo. Mis conclusiones son que es una reunión al máximo nivel, muy compleja. Es un lugar de encuentro de culturas, de razas, de interculturalidad. Es un lugar de respeto. Si no hay respeto, no hay acuerdos, de negociación. Y esa negociación llega por una cuidadosa preparación, por, en esencia, cuidar esas relaciones internacionales que son la esencia de todo, por la posibilidad de multitud de actores, de invitar a muchos actores de todos los ámbitos y porque es una herramienta de comunicación y de eventos. Muchas gracias. Perdón. Les pedí al principio perdón por ser de la Universidad Camilo José Cela y quiero trasladarles el mensaje de algunos alumnos que me han expresado su indignación esta mañana por las palabras del doctor Fernando Ramos ayer, diciendo que en la Camilo José Cela regalamos los títulos. Están aprobados, los programas de estudios están aprobados por la NECA, las convalidaciones de estudios están aprobadas por la NECA, se dirimen en una serie de cuestiones específicamente aprobadas por la NECA y exigen convalidación que están sujetas a validación por parte de la NECA. Así que yo, como profesor de la Universidad Camilo José Cela, decirles que jamás en mi vida he regalado una nota a absolutamente nadie. Tengo alumnos aquí que lo pueden corroborar y el resto de mis compañeros profesores se sienten realmente molestos con los comentarios del doctor Ramos de ayer. Gracias.